Bienvenidos, queridos mensajeros de la luz. Desde ya los invito a todos a tomar una respiración profunda, porque la enseñanza que tenemos el día de hoy de verdad que nos va a ayudar a abrir mucho el horizonte en donde estamos ubicados. Tal vez estás en un momento de tu vida donde algo ya no encaja, donde lo que antes era suficiente hoy se siente pequeño, o donde simplemente sabes que estás cambiando, pero no logras ponerle nombre a lo que estás viviendo. Hoy vamos a hablar de algo esencial, los 3 niveles de conciencia que atraviesa todo ser humano en su proceso de evolución interior. Y quiero que escuchen muy bien esto con el corazón abierto. No existen personas atrasadas. No existen niveles mejores que otros. Existen procesos. Tal vez hoy descubras que has estado viviendo desde la conciencia de reacción, o tal vez reconozcas que estás en una búsqueda metafísica, intentando comprender el mundo invisible, o tal vez estés comenzando a integrar una conciencia superior, pero sin saber cómo sostenerla en lo cotidiano. Así que esta enseñanza no se trata de simple teoría espiritual. Se trata de dar claridad, de dar orden y también de integrar. Así que los invito a quedarse hasta el final, porque no solo vamos a identificar esas 3 conciencias, vamos a comprender cómo se unifican dentro de ti. Y si este contenido resuena contigo, no olvides suscribirte al canal. Aquí no hablamos de evasión espiritual, aquí hablamos de una madurez consciente. Y ahora sí, los invito a todos a abrir su mente, a abrir el corazón y permitamos caminar juntos este siguiente nivel de comprensión. Comencemos. Entonces les doy un abrazo, una bienvenida inmensa a todas y cada una de estas almas presentes sagradas, de todos estos corazones que vibran en el pulso del universo, en el pulso de la Madre Tierra. Y hemos estado hablando acerca de las esferas de la conciencia. ¿Qué significan esas esferas de la conciencia? Y cómo a través de la frecuencia que cada uno de nosotros emite, nos vamos readecuando o la energía nos va ubicando dentro de esferas que es como esa forma en que se hace esa separación del trigo y de la paja, pero es simplemente la frecuencia que nosotros sostenemos y mantenemos diariamente. Entonces, bueno, para dar primero inicio a esta enseñanza y a este ministrar, yo los invito a todos, a todas, a que conectemos con nuestro corazón y a través de un decreto, una oración, vamos a abrir ese campo de enseñanza, este campo cuántico. Entonces, llevamos las manos a nuestro corazón, tomamos una respiración suave, profunda, la llevamos al centro del corazón y empezamos a activar este campo de energía sagrado. Vamos a conectar con el corazón, intencionamos amorosamente cómo el campo empieza a restablecerse. Es importante que lo podamos visualizar, que podamos observar. La visualización es importantísima en el ser humano. Somos dioses, diosas creadores, y de esta manera podemos sustentar amorosamente nuestra conciencia con la energía a nuestro alrededor. Amada presencia divina, fuente que habita nuestro interior. Abrimos este espacio con humildad y coherencia, que nuestras mentes se aquieten, que nuestros corazones se expandan, que nuestra intención sea pura. Nos disponemos a recordar quiénes somos realmente, nos disponemos a integrar cada nivel de conciencia, reconocerlas, comprenderlas e integrarlas con profundo amor, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de presión.
que esta enseñanza realmente toque los corazones y las conciencias, que podamos integrar maravillosamente lo que significa el campo cuántico, el campo expandido de nuestro ser, y que a través de él podamos trabajar en conciencia a través de lo que se nos entrega por guía de las jerarquías espirituales, a trabajar en lo más profundo de nuestro ser. De esa manera encarnamos esta información con profunda humildad. Así es, así sea, hecho está. Amén. Amén, amén. Muy bien, infinitas gracias por este momento. Y bueno, hoy tenemos invitaciones maravillosas, muy especiales, acerca se nos invita a estabilizarnos. ¿Y cómo nos estabilizamos? A través de nuestra frecuencia, como lo veíamos en la enseñanza anterior, acerca de cómo lo que nosotros pensamos genera una frecuencia, cómo baja el corazón, genera un sentimiento, y eso hace que tengamos una vibración, y de acuerdo a ese movimiento, lo que emitimos son ondas que hacen una resonancia, y esa resonancia lo que nos lleva es a vibrar con determinados campos cuánticos. Por eso es que nos podemos ubicar, las almas nos atraemos de acuerdo a la resonancia que cada uno de nosotros emitimos. Entonces, ahora vamos a poder reconocer un poco más que existen 3 niveles de conciencia. Los humanos nos ubicamos dentro de 3 espacios. Lo que realmente necesitamos en este momento es abrir mente, corazón, para estar dispuestos y poder recibir y comprender toda esta enseñanza que nos traen, que es completamente guiada, y estar en esa disposición. Muchos de nosotros ya hemos sentido cambios en nuestra vida a través de nuestra conexión cuando nos dirigimos a nuestro corazón. Y hemos podido comprender que la vida no solamente se trata de un estado de supervivencia, de sobrevivir, que no ha sido solamente nos hemos dedicado a pagar las cuentas, a mantener el cuerpo seguro, a mantener la mente ocupada, como siempre se nos lleva, ¿no? De que es parte de la rutina diaria de un ser humano, sino que ahora vemos que hay cosas mucho más allá de ello. Cuando empezamos a hacer la interconexión con los demás seres, pues empezamos a ver que las relaciones son importantes, y mucho de ello creemos que podemos estabilizar nuestra vida en esas relaciones a través de nuestros logros, a través de quienes somos aparentemente por un título que puedas tener. Y entonces eso pues genera ese ego. Y entonces si tú has tenido una universidad y has hecho una carrera, te posicionas en un estatus donde eres más aceptado, a diferencia si no lo has hecho, ¿no? Y entonces de pronto empezamos a darnos cuenta que eso no es lo que hace al ser, que eso suena vano, que sí es interesante e importante el estudio y aprender el conocimiento, pero que eso no es realmente lo que hace que tu ser sea expandido y sea realmente reconocido. Entonces se ha intentado llenar la esencia del ser a través de los logros, de muchas cosas al exterior. Ahora empezamos a darnos cuenta que empieza a haber otros aspectos que empiezan a surgir en nosotros, como la información espiritual. Empezamos a interesarnos por terapias y empezamos a buscar otras herramientas, cursos, talleres, que no solamente
nos den el conocimiento, sino que nos enseñen y nos ayuden a profundizar dentro de nosotros mismos. Y eso es una especie como de como si tuviéramos una sed, una hambre interna. Y entonces aquí hay algo muy importante, que esa necesidad del alma, lo que es realmente es buscar el recuerdo. Es lo que nos está llevando el alma, nos está encaminando. Es el alma llamándose a sí misma, tratando de buscar esa identidad más profunda, no la identidad del ego, del que yo sea reconocido, del que me señalen y me dicen, ay, ahí va el doctor, la doctora, ¿no? Sino que hay algo más profundo, porque al final de cuentas, ese solo estado da un vacío. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, y es reconocer que existen niveles de conciencia en el ser humano. Y hay 3 fundamentales, que son los que nos han entregado los maestros, mostrándonos cómo se va encajando la evolución de la conciencia del ser humano. Y eso no significa una jerarquía de quién es mejor o de quién es peor, de quién es el llamado escogido y quién no. No se trata de eso, no hay jerarquías, no hay niveles, no hay estatus, como si los hay afuera, donde se te respeta es por lo que tú has estudiado o por lo que tienes económicamente, no por tu ser. Entonces no es una etiqueta espiritual, ni tampoco se trata de una competencia. Son simples etapas que normalmente nosotros los seres humanos vamos recorriendo. Así como un bebé inicia primero gateando, ¿no? Él empieza gateando, luego empieza a caminar y luego pues ya corre. Y a él no le da vergüenza gatear, ¿no? No se exalta tampoco si sale corriendo, sino que es su experiencia. Entonces esos son procesos naturales de expansión. Estos 3 niveles de conciencia son: el primero, la conciencia de la densidad menor, que es como la conciencia un poco más baja, la conciencia de la metafísica y la conciencia superior o la conciencia pura. Y cada una de esas conciencias corresponde a una frecuencia. Entonces volvemos a la frecuencia y de pronto ustedes dirán, bueno, es que Actemica sí que repite y repite y es insistente. Pero es que el poderlo comprender bien, el poder mostrar, porque este es el punto más recurrente que los guías muestran en este momento, que realmente, dependiendo de tu frecuencia, te puedes ubicar dentro de esas esferas. Pero entonces hay que entender cuáles son esas frecuencias para saber en cuál de las esferas me estoy adecuando yo. Entonces, la conciencia de la densidad menor. Aquí la persona vive principalmente reaccionando, ¿sí? Vive en un estado de supervivencia. Vive en miedo, vive en defensa, vive en comparación, ¿no? Es donde tú estás y observaste que llegó otra persona y te miró y ya te sentiste atacado, ya sientes que le caíste mal. Sí, eso pasa y hemos vivido ahí. Sí, esa experiencia externa es la que gobierna el estado interno. Es donde el ser humano siempre está pendiente de lo que está pasando afuera, de cómo es el debate político, de cómo reaccionan las personas ante las situaciones, en cómo el reality que se está transmitiendo generó la polémica y entonces allá tuvieron discusiones y entonces yo no puedo perdérmelo, tengo que estar ahí, donde siento que el caos de lo que se mueve en el mundo me genera angustia, me genera miedo. Entonces, entrar en esos espacios lo que hace es que dentro de ti generas densidad, donde si algo cambia afuera, entonces tú sabes si vas a estar bien o vas a estar mal. Si algo afuera se derrumba,
te derrumbas. Y eso no es un estado de ignorancia. Eso es simplemente densidad emocional no resuelta. Es donde en un sistema nervioso se mantiene una alerta constante. Entonces la persona siempre está en un estado de una actitud de mirar qué pasa afuera, qué es lo que está, si me perdí de algo, estoy perdido completamente, entonces no puedo, ¿sí? Es un nivel de frecuencia inestable. Y entonces ahí hay mucha oscilación. Oscilación es que no hay equilibrio, que todo se mueve en desorden. Entonces esa es la primera conciencia. Luego existe la conciencia metafísica. Y aquí la persona ya empieza a despertar a algo más. Empieza a entender que la realidad no es solo física. Empieza a hablar de energía, habla de vibración, de propósito del alma. Empieza a inquietarse por el tema y empieza a buscar información. Y entonces ahí donde la información le resuena, pues la persona se empieza a adecuar. Y puede que no siempre se quede ahí, entonces empieza a buscar otros espacios y está bien, porque es una búsqueda constante, ¿no? Es un movimiento, entonces la oscilación empieza a establecerse un poco más. Pero sin embargo, todavía hay una especie de lucha interna, porque quiere comprenderlo, quiere entender. Y ahí puede haber una especie de agotamiento dentro del ser al tratar de querer saber y comprender cómo funciona. Pero aquí hay una trampa espiritual. Entonces, muchas personas que empiezan a trabajar en el tema espiritual se empiezan a quedar atrapadas tratando de salvar, de convencer a los demás, de tratar de arreglar todo. Entonces sienten que se convierten en salvadores. Entonces empieza la necesidad de que cuando comprenden un poco más el tema, quieren que sus hijos, que sus padres, que sus hermanos, que sus amigos, que todos puedan comprenderlo y que todos se integren ahí. Y aquí hay algo muy claro, dicen los maestros. La misión nunca ha sido hacer más. La misión es estabilizar tu frecuencia, no es más. Es que el trabajo sea interno, sea en ti. Que no entres en debates espirituales tratando de hacer comprender a los demás lo que tú estás aprendiendo, tu propia experiencia, sino que la conciencia no despierta por la discusión, sino que despierta por resonancia. Cuando te liberas de todo ello, cuando comprendes que no vale la pena cargar tanta maleta en tu espalda, cuando te liberas, te sueltas, te desligas del miedo, del dolor, del sufrimiento, de estar siempre en el pasado, sino que comprendes que pues, son las experiencias y entonces ahora todo eso lo traes como parte de tu sabiduría. Porque empiezas a ver que todo ello ha formado o te ha formado como eres en este momento, el ser que eres. Y ahí empieza el sistema nervioso a tener una transformación, porque se siente más seguro, más liberado, ya no está en ese estado de alerta. Ahí es cuando tu corazón empieza a sentirse contenido, cuando empieza a surgir la armonía, la paz dentro de ti, cuando tu mente deja de luchar. Y ahí en ese punto, cuando lo comprendes, es donde se empieza a expandir tu conciencia. Esa es la conciencia metafísica. Es como ese proceso de ese tránsito, empezar a cruzar ese puente, a liberarte. Y entonces, ¿cuál es la conciencia superior o la conciencia pura? Cuando un humano llega ahí. Entonces aquí es cuando la persona ya no está en guerra con su propia humanidad. ¿Sí? No intenta tampoco escapar de lo humano.
comprende que forma parte de este planeta, que forma parte de una sociedad. Entonces no trata de aislarse, sino que lo integra completamente. No necesita demostrarle a nadie que está en ese proceso de despertar, que ya está despierta. No necesita convencer a nadie. Simplemente sostiene su propia presencia. Y es aquí donde la frecuencia es coherente. Empieza a estabilizarse. Silenciosamente, poderosamente. Y desde aquí se convierte en un estabilizador del campo colectivo. Ahí es donde te conviertes en un faro de luz que ayudas a sostener. Y entonces tal vez seguramente todos hemos escuchado hablar acerca de los 144.000, que eso es una cifra y este número se ha extendido y ha sido parte de todas las culturas espirituales y lo dan como si fueran esos 144.000 escogidos. Como si fuera un grupo especial. Pero acá los maestros ascendidos enseñan algo muy especial y es parte de lo que ahora en este momento de retiro que he tenido, me lo han explicado, me lo han entregado de una manera mucho más clara. Nos dicen que esos 144.000 no es un club cerrado, ¿no? No pertenecen a un club, no es una élite espiritual, sino que es una manera simbólica de explicar algo muy sencillo. Que en un momento de la gran transición planetaria, en esto que estamos viviendo ahorita, que después del 2012 es ese cierre de ese ciclo y ahora en este momento empezamos a tener una ascensión, el planeta está haciendo una transición, se necesitan anclas de conciencia. Y en esas anclas se han mandado a seres que viven en las estrellas, que han vivido en muchas civilizaciones, que ya han tenido estos procesos de ascensión en otros planetas, para que se conviertan en esas anclas de conciencia, esas anclas que anclan la conciencia, que la sostienen. No como cuando se construye un puente sobre un terreno inestable. Entonces los primeros pilares deben ser fuertes para sostener ese puente, capaces de sostener esa tensión. Y esto representaban los 144.000 seres originales, la masa mínima que se requería para establecer esos pilares fuertes en la construcción de ese puente de luz. No quiere decir que son mejores ni que son los más amados, simplemente que se han venido preparando en la galaxia, en el cosmos, en las estrellas, que han hecho estos procesos dentro de otros planetas, porque no solamente este proceso surge ahorita aquí en la Tierra. Durante milenios, esos procesos siempre se han dado dentro de la galaxia, en diferentes épocas, en diferentes planetas, en diferentes civilizaciones. Entonces estos 144.000 seres ya lo conocen, tienen esa experiencia. Entonces ellos están preparados para sostener en coherencia esta energía en medio de la densidad externa que se vive en el planeta. Simplemente preparados para ello, para sostener el puente, que todos luego empiezan a tejer ese puente de luz entre la humanidad y las jerarquías espirituales, las jerarquías estelares, donde la Tierra, el planeta, siempre ha estado en esa posición de aislamiento, simplemente viviendo su propia experiencia, no porque hayamos sido, dejados a la deriva, no, es porque ha tenido su propia experiencia dentro de la densidad, su propio aprendizaje, pero ahora la Tierra sale de ahí y empieza a tener un proceso diferente. Ahora, en este momento, ya es una red expandida. Empiezan más seres a despertar y en unidad todos empezamos a sostener el campo. Y el trabajo no es convencer a nadie, tampoco se trata de salvar a nadie.
no es imponer, no es generar un dogma, una creencia. El trabajo es la coherencia. Ya la humanidad, a través de, hablábamos acerca de cómo los soles se interconectan y emiten códigos de luz, ¿no? A través del fotón. Y eso hace que dentro de nuestro campo cuántico interno empieza a haber ese despertar. Esa conciencia empieza a adecuarse a ese campo. Por eso esos 3 niveles de conciencia son importantes, porque no puedes estabilizar a otros en conciencia superior si estás peleando con tus propias sombras. Cuando nosotros entramos en esa dualidad, pero en esa dualidad de conflicto, ¿no? De las polaridades, de la separación, como lo vemos normalmente afuera, y más en esta época donde hay elecciones, donde la forma de hacer política simplemente es exponer al otro y ponerlo en ridículo, en vez de dar planteamientos nuevos, originales, para poder hacer una nueva comunidad, para trabajar. Entonces, las personas también empiezan a polarizarse y entran en esos conflictos. No puedes encarnar, dicen los maestros, no puedes encarnar la supraconciencia. Supra significa por encima, más allá, más elevada. Y la conciencia es la capacidad de percibir, de darnos cuenta, de experimentar. Entonces no es literal, la supraconciencia es un nivel de conciencia que trasciende la mente ordinaria y el ego individual. ¿Sí? Sin rechazar tu humanidad, sin dejar de ser parte del planeta, sin dejar de compartir con las personas, sino creer que ya ser diferente o estar en una conciencia diferente significa que tienes que estar aparte. No se trata de eso. Sí, no puedes servir al colectivo si te encuentras solo, aislado, ¿verdad? Allá intentando cumplir con una imagen espiritual. La verdadera transición ahora no es realmente la cantidad o el número de seres despiertos, sino que es la calidad de la coherencia en cada uno de nosotros. Y empieza entonces a emitirse las frecuencias, dependiendo de cómo en la frecuencia que tú te encuentres, cómo lo has trabajado, y empiezas a ubicarte dentro de esas esferas. Se ubica naturalmente. El campo cuántico lo ajusta, lo atrae. Y no es que sea un juicio, simplemente la resonancia de cada corazón. Entonces la pregunta ya no es, ¿estoy adentro o estoy afuera? La pregunta es, ¿en qué frecuencia estoy sosteniendo el momento presente? ¿Cómo yo contribuyo al campo cuántico, al colectivo? Y no tienes que salir desesperadamente a buscar a nada o a nadie, sino simplemente la frecuencia empieza a llevarte y empiezas a entrelazarte en el sitio y en el punto donde debes estar. Entonces la misión comprendemos que es diferente, ¿no? Es muy diferente a lo que durante muchos años se nos hizo creer. Antes parecía que teníamos que ser excepcionalmente espirituales, que teníamos que hacer mucho más, que la misión era salvar a los otros, sostener, cargar. Pero la misión expandida pide otra cosa, pide ser completamente humanos, completamente presentes, no pide escapar de nada, no pide que tengas que hacer procesos complicados para estar ahí. Te pide incluso descansar, no mantenerte en una intensidad constante, sino regularte. Si tu cuerpo te indica que descanses, es porque realmente es aprenderlo a escuchar y mereces ese descanso. Y eso no quiere decir pues que entonces eres una persona perezosa, sino que hay momentos en que el cuerpo
requiere estabilizarse, ¿no? Entonces, muchas veces el ser humano piensa o cree que no ha hecho lo suficiente y que entonces algo terrible va a pasar y que es necesario salir como un superhéroe a salvar al otro, como si el planeta dependiera de nuestro agotamiento. Y la verdad, con mucha claridad y con mucha suavidad, ya no es así. Ahora el campo es mucho más amplio, la estructura del campo es mucho más estable. El puente ya se sostiene, esos primeros pilares que venían en la construcción de ese puente de luz, de ese avance, de esa apertura, pues ya lo sostienen y ahora llegan muchos más seres que empiezan a reconocer quiénes son, a recordar. Entonces ya no se trata de sostener el mundo con esfuerzo, es demostrar lo que es posible de una manera viva, tranquila y coherente. Y entonces empieza a surgir dentro de nuestro cuerpo que el sistema en general, los 12 sistemas internos que tienes dentro de ti, se empiezan a regular, que las relaciones empiezan a ser más conscientes. Empiezas a observar que ya las relaciones tienen que ser transparentes. Y entonces eso ya te apertura la visión para poder elegir, que estás en un estado de amabilidad cotidiana, que ya no te anclas ni te enganchas con la discusión con otra persona, porque te das cuenta que no vale la pena, que eso densifica tu campo. Y comprendes que tú no estás aquí para tratar de arrastrar a nadie hacia un despertar, sino que estás a través de ti haciendo una invitación silenciosa. ¿Sí? Y es importante comprender que no es que estemos siendo medidos o clasificados, ni tampoco estamos siendo incluidos, porque tal vez la mente también puede decir, se están creando esferas y yo necesito que me escojan, levanto la mano, llévenme a la esfera superior. No, eso lo haces tú a través de tu trabajo interno. Y entonces recordamos lo que somos. Y la tierra no necesita seres perfectos. Necesita seres regulados, que sean honestos, que estén presentes, que ante las dificultades puedan sonreír, no reaccionar. Por más difícil que sea la situación, es comprender que ya está ahí, pero ahora ¿cómo puedo yo hacer que no la densifique más, que no se vuelva más tensa, sino otorgarle armonía y paz a la situación? Entonces empezamos a comprender que no es un fracaso cuando de pronto surgen situaciones difíciles, que no es una falta de espiritualidad. Entonces tú dices, no, pero es que yo soy espiritual y ahora me aparece esto, ¿cómo me va a aparecer? Ok, apareció, surgió. Es simplemente el estado donde el ser humano cree que la vida ya no le está sucediendo desde afuera, sino que ya puede trabajar su campo con coherencia y trabajarla desde adentro. Entonces, cuando estamos en un estado de alerta, el humano siempre trata de escanear constantemente qué podría salir mal para poder tener el control de todo. Poderse anticipar a los problemas, compararse con los otros. Siempre quiere aprobación. Entonces, como siempre desea la aprobación, entonces empieza a usar las máscaras. ¿Cómo me veo mejor ante estas personas o ante esta situación? Y entonces me doy lo mejor de mí, entonces empiezo a colocarme máscaras y dejo de ser ese ser original. El humano tiende siempre a planificar suficiente para que nada malo ocurra. Entonces debo asegurarme primero, tener el control de las situaciones y de esa manera estoy tranquilo. Eso es estar en un estado de supervivencia.
Entonces no se trata, porque muchas veces la expresión que escuchamos es, cuando vemos a una persona en ese estado, creemos que está en un estado, es un ser oscuro. Y simplemente lo que ese humano, esa persona está haciendo, está intentando permanecer viva. De que su tranquilidad depende de cómo lo controla. Entonces, eso forma parte como de esa explicación amorosa que nos entregan. Entonces, la conciencia en esa densidad menor es la mente intentando proteger lo que el corazón no ha podido procesar, ¿no? Es la cabeza intentando resolver lo que el alma está pidiendo sanar. Y en ese estado se cree que la paz depende de las condiciones externas. Entonces, las personas dicen, cuando cambie, no sé, el gobierno que hay en este momento, pues yo voy a estar mejor. Ya todo va a cambiar en mí, mi vida va a cambiar, voy a estar en paz. Y entonces el gobierno cambió y continúa igual. Cuando yo tenga dinero, voy a ser feliz. Cuando tenga el dinero, entonces voy a tener esto, voy a tener lo otro y ya, voy a entrar en paz, voy a entrar en tranquilidad. Por ejemplo, cuando tenga una revelación, cuando me entreguen algo que me llene, me suba mi ego, me sienta muy bien, entonces voy a estar mejor. Entonces siempre está esperando algo de afuera hacia él. Y entonces la mente sigue persiguiendo condiciones. Pero cada vez que una se resuelve, aparece otra. Porque la raíz realmente no es externa. El humano no ha podido comprender, ese ser humano no ha podido comprender que no es allá en lo que pase afuera donde realmente surge su cambio, sino que es interna, es frecuencia. Si tu frecuencia base es inseguridad, no importa cuántas condiciones cambien afuera, la mente siempre va a seguir buscando algo que controlar. Entonces aquí empieza a ocurrir algo interesante, porque cuando alguien en densidad menor escucha una verdad espiritual profunda, le parece exagerada, ¿no? Ese es el de los locos. Eso hablan cosas, eso es irreal. No hay una prueba científica de eso. O compruébenmelo para que yo pueda integrarte que eso es así. Eso que hablan, eso es para personas desocupadas. Esos que hablan de paz y amor, ¿no? Y entonces siempre, cuando eso es incómodo, cuando le parece que eso es exagerado, de pronto observar a otros seres humanos que hacen un proceso, pues siempre los señala, siempre los minimiza. Y eso es porque su receptor interno pues aún no está sintonizado. Es como intentar escuchar una emisora en la radio, buscar una estación y entonces empieza ese tsh, ¿no? Porque no se está sintonizado, todavía se encuentra en otra frecuencia. Entonces solamente va a escuchar ese ruido. Entonces esas señales son siempre dentro de esa conciencia densa, de la densidad menor, pues ya lo hemos hablado, es esa reacción constante ante el todo, es esa forma en que el humano reacciona ante las situaciones, siempre como defendiéndose, ¿no? Es esa dificultad para estar en el silencio, sin distraerse, sentir que el valor personal depende de la productividad o de la aprobación de los otros. Que puede haber una especie de curiosidad espiritual, pero casi siempre está como la trae abrazada con el miedo y no desea perder su control. Entonces, muchas personas han aprendido a controlar porque no se han sentido seguras. Y ha sido una constante usar la mente, porque el corazón dolía mucho para poderlo usar.
porque se siente que el corazón anda dolido y siempre la mente genera más seguridad. Entonces aquí viene algo muy clave para todas las semillas estelares, que no puedes pensar y empezar a trabajar tu camino hacia el despertar sin poder comprender que no es afuera donde encuentras todo, que debes sentir ese camino hacia él, hacia ese despertar. Y sentir es una habilidad, requiere cierta valentía. Muchos intentan saltar directo a la conciencia superior, sin integrar sus emociones humanas. Entonces intentan ascender sin atravesar y comprender el dolor, sin poder hacer sanación. Y entonces el cuerpo habla de densidad, habla de agotamiento, se manifiestan energías mal calificadas. Pero porque es que el cuerpo no es un enemigo, realmente es un instrumento que habla. Entonces la primera puerta para salir de esa densidad menor no se trata de tener un mantra nuevo, no se trata de hacer decretos solamente, sino hay un alineamiento. No es una etiqueta espiritual, es honestidad. Es poder observarte. Si no te sientes seguro, si te encuentras en un estado de enfado constante, si estás asustado, si tienes temor, si estás cansado de aparentar. Si quiero controlar todo porque en el fondo siento miedo. Entonces cuando puedes sostener esa verdad sin llevarla al drama, sin juzgar, la conciencia empieza a cambiar. Porque la conciencia nunca va a evolucionar dentro de la mentira. El cambio real comienza en esa parte, en esa densidad menor, donde se cree que hay siempre dos poderes, ¿no? Que siempre está la luz contra la oscuridad, que siempre hay polaridad, que siempre está el amor contra el miedo, que está Dios contra el mal. Y eso suele mantener el cuerpo tenso. Pero el verdadero despertar muestra algo más profundo. Muestra que el miedo surge en el ser humano y no es un monstruo. Siempre que surge el miedo es porque hay un mensaje. Y que la ira también surge, pero la ira realmente es energía pidiendo movimiento, pidiendo poderse liberar. Que estar triste tampoco es un estado de debilidad, sino que la tristeza muestra cómo el corazón necesita limpiarse. Y ahí, cuando tú lo comprendes de esa manera, empiezas a observar que empieza a haber un cambio realmente de frecuencia. Cuando dejas de luchar contra lo que tú sientes y comienzas a escucharlo. Y por eso muchos ahora están siendo guiados a algo muy simple. Hemos estado siendo siempre guiados al silencio, a la presencia, a estar con menos distracciones, sino que haya más corazón, porque el corazón es el lugar donde dejas de reaccionar y empiezas a estar presente. Es cambiar el rol. Es cambiar el estatus. Entonces reconocemos que has estado funcionando muchas veces desde la conciencia de densidad menor. Y eso, bueno, forma parte del aprendizaje de la vida. No se está atrasado, no se está fallando, no es que se está fuera del camino, simplemente estás siendo invitado a dar un paso más adelante. Y es poder comprender y autoobservarte cómo es tu estado interior, cómo es esa experiencia que vives. Ahí hay un punto de giro. Es como cuando insertamos la llave dentro de la chapa y hacemos ese primer giro para empezar a mover la puerta, para abrirla.
Y no, realmente no empieza porque tienes visiones o porque tienes poderes o porque tienes grandes revelaciones, sino porque no importa lo que suceda afuera, importa el estado en el cual tú vives. Ese es el punto de inflexión. Y encontramos en el camino muchas personas que dicen, ¿cómo hago? Yo deseo tener ese cambio de conciencia, deseo que mi vida se empiece a transformar, deseo comprender qué significa despertar. Y es donde algo en ti empieza a sentir que ya lo de afuera es vano, ya no tiene fuerza, no importa. Que todo lo que antes en la vida parecía normal, ahora empieza a sentirse pequeño. Que todas esas cosas que antes te motivaban, ahora empiezan a perder fuerza. Y eso se siente no siempre es agradable al inicio. A veces llega como una especie de aburrimiento, ¿no? Como si hubiera una insatisfacción profunda. Pero es como esa pérdida de interés por cosas que antes eran importantes. Y hay personas que suelen sentir angustia, porque creen que algo está pasando mal, que algo no está bien, que hay una depresión. Y ven como que su vida entra en un estado de fracaso. Pero realmente no se está perdiendo el rumbo. Simplemente el alma está ampliando el campo. Y el alma está diciendo, ya no cabes en esa versión de ti. Y entonces empiezan a surgir preguntas dentro del ser, si hay algo más, quién soy yo realmente, por qué estoy aquí, qué estoy haciendo con mi energía. Y eso es sagrado, es el alma expresándose. Ese es el inicio de ese siguiente paso de la conciencia de la metafísica. Eso del por qué me pasa esto, que dentro de mí está sosteniendo esa experiencia que no comprendo. Y todas esas preguntas donde surge el filósofo, ya te está mostrando que ya no eres víctima de un mundo, sino que empiezas a ser un participante consciente dentro de ese mundo. Y ahí siguen dando giros, sigues moviendo la llave. Y empiezas a comprender que tu estado interno importa, que tu manera de percibir el todo importa, que el verdadero trabajo de conciencia no es estar en el juicio, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad amorosa. Que algo dentro de ti empieza a decir sí a cosas que antes te parecían de locos, y que ahí empieza a ver ese punto de inflexión. Y comprendes que tu conciencia crea tu experiencia. Y en ese movimiento interno empiezas a soltar cosas, empiezas a dejar los juicios, empiezas a dejar de mirar en el otro. Esos resentimientos antiguos empiezan a desaparecer. Todas esas relaciones que eran sostenidas por miedo empiezan a soltarse. Todas esas identidades que ya no encajan simplemente empiezan a desvanecerse. Todas esas historias que antes se usaban como un escudo, pues ya empiezan a ser incómodas. Porque comprendemos que todas esas estructuras fueron hechas como muros de protección. Entonces, para poder entrar en esa conciencia metafísica, que es la segunda conciencia, empiezas a soltar la densidad, dejas de sobrevivir. Cuando sueltas no sientes que estás perdiendo, sino que estás abriendo espacio dentro de tu casa. Estás limpiando ese ancho de banda y estás dejando caer una frecuencia antigua para que una nueva pueda estabilizarse en ti. Es una especie de liberación. Empiezas a sentir paz, pero no porque todo esté perfecto, sino porque algo empieza a ordenarse adentro.
y empiezas a darte cuenta que la paz no se empieza a perseguir, sino que se descubre. Por eso, tantas tradiciones dentro del planeta por milenios siempre han dicho: ve hacia adentro, quédate en silencio, encuentra ese reino de los cielos que buscas dentro de ti. Porque cuando la paz se encuentra dentro, se vuelve contagiosa. No necesitas convencer a nadie de nada, sino tu campo habla. Y nos damos cuenta que desde pequeños, de alguna forma, hemos sido entrenados a distraernos. Siempre se nos inculcó dentro de nuestra mente que para que tú pudieras surgir en el mundo tenías que hacer una especie de carrera principal para ser reconocido, para ser valioso, que ese diploma en tu pared te hacía ser alguien, quien estabas entrenándote para producir, para responder a alguna sociedad, para estimularte constantemente. ¿Sí? Y entonces llega un momento en la vida donde la mente hace como una especie de llamado, porque siente que está tan turbulenta dentro de sí con tantos pensamientos fabricados. Y entonces cuando sientes que no encajas o algo ya te sobrecarga, pues entonces hay algo que está sucediendo mal dentro de ti. Ahora comprendes que no se trata de pelear con la mente, sino de observarla. Que muchos pensamientos ni siquiera son tuyos, son patrones colectivos, son miedos transmitidos, son ruidos del mundo. Y cuando tú dejas de alimentarlos con tu atención, empiezan a debilitarse, pierden fuerza, dejan de ser ruido y empieza a haber quietud. Y ahí es donde empiezas a unificar la mente con el corazón. La cabeza o la mente dice que necesitas saber qué va a pasar para poderte sentir seguro. Pero el corazón te dice: puedes ser guiado momento a momento. Y la mente dice: necesito controlar el resultado. Y el corazón dice: me alineo a mi verdad. Mi realidad se organiza. Pero la mente vuelve y dice: necesito pruebas, necesito que esto sea comprobado antes de poder dar un paso ahí. Y el corazón dice: cálmate. Simplemente se necesita que te abras y lo sabrás. Y el sistema nervioso, cuando vives solamente en la mente, en la cabeza, pues empieza a estar en un estado de amenaza constante. Pero cuando regresas al corazón, el cuerpo empieza a regularse. Y desde ahí, la conciencia se empieza a expandir con mucha seguridad. Y observas que entonces todo aquello que has determinado y observado como un dolor en tu vida, pues realmente ha surgido no para destruirte, sino vino a darte información. Que el cuerpo empieza a aprender a comunicarse entre sí mismo. Y ahí es donde te vuelves metafísico, porque empiezas a ir más allá de la física. No porque te hayas leído un libro de metafísica o te hayas sentado con maestros a escucharlos durante horas, sino porque empiezas a trabajar con la raíz, con la conciencia metafísica. Y ahí la metafísica te dice que siempre hay una causa interior para que haya un efecto exterior. Y lo que te lleva es a comprender que eres el creador consciente de tu forma de vivir. Ya no eres un solo cuerpo atravesando eventos, sino que eres conciencia moviéndote a través de frecuencias. Y aquí los principios espirituales dejan de ser frases bonitas, ¿no? Sino que se empiezan a volver una experiencia real.
Pero entonces es muy importante esto. La conciencia metafísica no es el final, es el puente, parte del puente cuando empezamos a atravesar ese puente. Es donde aprendes a trabajar tu estado interior y aprendes que tu enfoque crea dirección, que tus emociones son orientadas, que tu alineación contribuye más que tu agotamiento. Y empiezas a comprender cómo das servicio desde la frecuencia. Y comprendemos que cuando sentimos esa necesidad de estar en servicio, de ayudar a los otros, ahí es donde se reflejan esas semillas plantadas en Gaia, esas semillas estelares. Que eso antes significaba que una semilla estelar era la que cargaba a su espalda el planeta. Pero la conciencia metafísica enseña algo muy, muy diferente y más eficiente. Es que tú contribuyes cuando te alineas, que no se necesita salvar a nadie, que necesitas estabilizar tu campo. Y cuando tú te alineas, te sintonizas con realidades donde las soluciones ya existen. Entonces tu trabajo no es forzar la vida, es permitir que la mayor cantidad de energía fluya a través de ti de manera limpia. Y comprendes que tu mente no es la jefa, que esa casa loca ahí donde surgen tantas cosas y te montas tus videos y sacas conclusiones de lo que aparentemente es y siempre empiezas a mirar cómo controlas todo. Empiezas a observar que la mente es una herramienta que no es la soberana, que el corazón sí puede identificar lo que es auténtico y lo mejor para ti. Y es una manera que la mente no puede calcular, porque la mente quiere razonar, quiere controlar. En cambio el corazón identifica realmente qué es lo que realmente es lo adecuado para tu ser. Es la diferencia entre querer y abrir. Entonces, empecemos a comprender un poco lo que muchos manifiestan desde la carencia, ¿no? Cuando yo deseo y hago decretos, pero lo llevo desde mi carencia, porque piden desde la contracción, rezan o solicitan desde la urgencia, desde la desesperación, desde, ay Diosito, ayúdame, 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 ¿no? Exigen desde el miedo. Y entonces después se preguntan, pero ¿por qué sigo bloqueado? Porque nada se transforma en mi vida. Y ahí la conciencia metafísica dice, cuando aprietas, contraes. Cuando te obsesionas, señalas falta dentro de ti, falta de coherencia. Y la falta no puede ser una puerta hacia la plenitud. La verdadera práctica interior no es ¿cómo hago que esto ocurra? Sino es ¿estoy disponible para que lo mayor pase a través de mí? No es tratar de obtener, es abrir para que llegue, para que pueda entrar. Entonces en la práctica real, porque pues Actémica aquí habla mucho y suena bonito, pero entonces realmente cómo lo vivo. Y en la práctica real, ¿cómo se vive? Se vive siendo autoobservador, notando tu estado, no solo cuando hay crisis, sino todos los días. Preguntarte, ¿estoy en mi cabeza o estoy en mi corazón? ¿Estoy reaccionando o estoy en mi presente? Sé tomar aire, respirar profundamente y estabilizarme en equilibrio. Y si notas que estás en tu cabeza, no se trata pues de que nos castigamos, ¿no? Ay, pero ¿cómo no estoy aquí hoy, estoy en mi mente? No, simplemente es aprender a respirar conscientemente, sentir los pies arraigados, enraizados a la tierra, relajar el abdomen, llevar la atención al corazón y en unos minutos es suficiente para poder equilibrar nuevamente la energía. Eso comienza a reprogramar tu frecuencia. Eso es honestidad emocional.
Y entonces se deja de llamar error a esa emoción, se deja de llamar debilidad a esa sensación, sino que es una emoción que no está completamente sostenida e integrada dentro de ti. Y empiezas a observar cómo tú puedes trabajar las emociones, convertirlas en una energía en movimiento. Que si la sientes, no la juzgas, sino que tratas de procesarla, de integrarla correctamente. Y cuando logras procesarla, la emoción se libera. Y la guía comienza a aparecer. En esa conciencia metafísica, la guía no siempre es espectacular. A veces es un saber suave. Es eso simplemente cuando tú puedes decir, bueno, esto sí aporta a mi vida, esto sí es lo que quiero, esto es lo que me gusta, esto no. Sí, esto por más de que lo ame, no es lo que necesito para mi vida, para mi frecuencia. Aprendes a ser honesto contigo mismo. Aprendes que no necesitas prever todo lo que va a pasar para estar seguro, sino que te puedes dejar guiar paso a paso, que la vida empieza a sentirse más ligera porque ya no la cargas. El servicio cambia, dejas de intentar salvar, empiezas a brillar. Y a veces tu mayor servicio es no reaccionar al pánico de lo que suceda en tu vida o al pánico colectivo, sino sostener con calma. Sí, aprender a orar, aprender a ser compasivo, a siempre estar dispuesto a entregar el perdón, pero también a perdonarte a ti mismo. Sí, entrar en esa secuencia es importante. Ser compasivo contigo mismo, contigo misma. Eso es una práctica sagrada. Si hoy solo tienes un poco de paz, comparte un poco de paz. Si hoy sientes que tienes mucha más paciencia, entonces comparte con los demás paciencia. La expansión responde a lo que entregas en coherencia. No se trata solamente de dar discurso, sino que tienes que mostrarlo. Y ahí es donde la misión se vuelve real, donde la red se expande, donde más personas empiezan a despertar. Y esas personas que empiezan a despertar necesitan corazones firmes. No necesitan seres que les digan que pertenecen a los 144,000 o que son escogidos o que son no necesitan ver seres con superioridad ni con ningún tipo de imposición. Necesitan ver seres con una caridad, con una presencia estable. Y eso forma parte de ser, de convertirnos en la red que teje ese puente de luz, que se convierte en un tránsito, que ese tránsito lleva a algo más profundo, y ese tránsito empieza a llevarnos a la tercera conciencia, a la conciencia superior, no como un título, no como si fueras un escogido para estar ahí, sino que es tu trabajo interno, es una experiencia directa de unidad. La conciencia superior, que es la unidad viva, no una unidad idealizada, que se encarna sin escapar de ser humano y que se integra en la red que se expande. Entonces, la conciencia superior no es una etiqueta que diga soy más avanzado, tengo más conocimiento. No. Es un modo de ser donde el sentido de separación se disuelve lo suficiente, donde los trabajadores de la luz empiezan a comprender que no se trata de quién es más reconocido, sino que aprenden a compartir. A veces expreso acá, lo he dicho muchas veces, a mí me expulsan de grupos porque comparto algo, porque es el ego
de esos seres que han abierto, qué sé yo, canales o grupos y se sienten amenazados. Solamente mi verdad, lo que yo expreso es lo que vale. Y entonces suelen cerrar los espacios y no hay integración, no hay unidad, no hay compartir. ¿Mm? Cuando se entra a esa conciencia superior es para vivir una relación viva con la fuente, no como una idea, sino realmente como una realidad interior. Muchas tradiciones y que ahora hemos ido haciendo recorridos dentro de esas sabidurías antiguas. Ellas nos dicen o nos muestran dónde no vivir en separación, cómo vivir una relación viva de esa manera. Siempre han dicho, primero siente cada ser humano que Dios vive dentro de ti. Y cuando se siente esa compañía y esa presencia, entonces no hay límite entre el yo y un yo superior, sino hay una integración consciente. Algo que se percibe que no se logra poder expresar en palabras. No es algo que se fuerce ni que se trate de fabricar. La conciencia superior no se consigue por, no sé cómo decirlo, tal vez por una agresión espiritual, sino que se recibe por la entrega, se recibe por devoción, por consistencia, por soltar el control. Es el cuidado de interpretar lo que significa soltar ese control, que no significa desaparecer del mundo ni volverse un ser pasivo, sino que significa soltar la identidad falsa que cree que todo lo debe controlar. Significa soltar la mirada estrecha que cree que se debe estar solo. Significa soltar el hábito de meter miedo en cada momento desconocido. Cuando ese centro se desplaza, comienza a sentirse así, empieza a sentirse armonía, una confianza interior, una sensación de siempre estar sostenido por más difícil que sea una situación. Es como que el campo, como que ese susurro del alma te dice, tranquilo, estás bien, estás cuidado, estás protegido. Es esa guía que llega como un susurro, ¿no? Que te invita a decir siempre la verdad, a esperar, a no entrar en el conflicto, a descansar, a que existen fuerzas maravillosas alrededor tuyo que siempre te sostienen, te cuidan, te protegen. Y podernos mantener ahí es aprender a tener la práctica de sostener un silencio profundo, a siempre mantenernos en una gratitud intensa por la naturaleza, por las experiencias de la vida. Por más difíciles que sean, aprenderlas a abrazar y decir gracias. A tener una certeza sin tener lógica para poder comprenderla. Y todas esas experiencias parecen pequeñas al principio, pero no hay que desacreditarlas, porque el corazón reconoce la verdad. Y la práctica es muy sencilla, es cultivar la conciencia superior. Practicar la quietud es anclarnos a la presencia. Respirar por 10 segundos, por ejemplo, ¿no? Eso que todos los humanos lo hemos sabido siempre, que cuando alguien entra en un estado alterado, casi siempre hay alguien que le dice, tome aire, respire profundo, cuente hasta 10. Eso quiere decir que lo sabemos, que nuestra alma lo sabe, porque la respiración profunda y consciente equilibra. Cuando se divaga, a través de, por ejemplo, entrar en un momento de plenitud, de silencio,
a veces la mente, esa casita loca, empieza a divagarse. Entonces lo observo y comprendo y tengo ahí el control sobre ello porque retorno a la atención, pero de manera gentil. Cultivar la devoción, pero no a una persona, sino a la verdad interior. Porque esa devoción abre la puerta, más que la manipulación mental, abre la puerta del corazón. Entonces la mente seguirá estando, el cuerpo seguirá teniendo preferencias, pero la diferencia está en quién gobierna esa presencia interna. La conciencia superior no es un escape, no niega el mundo, permite que muchos dramas externos y esas expresiones de las conciencias colectivas que se ven, pues simplemente no te cambian a ti. Eso no te impacta, sino que eres tú quien puede reorganizarse perfectamente. Hay integración. La conciencia superior no se encarna en la vida cotidiana de una manera suelta, como si fuera algo ideal, sino se encarna con presencia. Aprender a tener esas relaciones en todos los campos, en el trabajo, en las elecciones, pero siempre en respeto y alegría. Entonces la misión expandida de esos 144.000 ya no exige que sea un grupo escogido, sino que hay una expansión, ya son mucho más de esos 144.000, que exige corazones regulados, exige personas que se mantengan en líneas de tiempo superior sin forzarse, que no tienen que convencer a nadie, que no tienen que probar que son semillas estelares, ni que son o que forman parte de esos 144.000, sino que su coherencia será la evidencia silenciosa de quiénes son. Bueno, y entonces estas tres conciencias nos llevan suavemente a comprender que la energía está dentro de mí, que yo la puedo dejar moverse, fluir como el Tao, ¿no? Siempre suelta, libre. Que cuando yo conecto conmigo, que voy a mi adentro, que voy a mi centro, pues lo hago de manera consciente en los momentos en que pueda sentir que estoy saliendo de ese centro. Que puedo tener pausas diarias, quietud, meditación, observar los pensamientos, regresar gentilmente, ser paciente. Así que podemos tocar la conciencia superior cada día, sin ser disparados por la densidad. Que eso no es un fracaso, eso es integración. La integración es sostener la mano en su versión menor mientras podemos caminar hacia una verdad superior. Que no se trata de que anulemos nuestra humanidad, sino que la acompañemos. Que si aparece el dolor no significa que estamos fallando, sino que significa, ni tampoco de que estamos retrocediendo, ¿no? Sino que significa que algo muy profundamente desea ser escuchado. Que el dolor no es un castigo, sino que nos está tratando de mostrar algo. ¿Qué parte de nosotros requiere atención? ¿Cómo lo podemos observar? Así que, si hemos venido a evolucionar a través de la conciencia, es ajustarla a la verdad, al amor. ¿Sí? Poder nosotros integrar suavemente, expandirnos, siendo más relajados, porque somos dioses creadores. Y también podemos elegir cómo evolucionar, que no somos seres pequeños aislados. Que no se necesita estar desconectados de la mente física que nos hace creer cosas
que a veces nos hace libretos y entramos en obras de teatro, sino que cuando la unificamos con el corazón, pues nos muestra cómo podemos alinearnos dentro de nosotros mismos, sosteniendo un equilibrio, que eso no es una fantasía, sino que es una expansión de nuestra propia identidad. Y que cuando comenzamos no a vernos solo como un individuo, de manera individual, sino como una conciencia participando en una red mayor, entonces naturalmente nos empezamos a alinear con esa verdad más alta. Y este es el corazón de esta enseñanza. No perseguir experiencias espirituales como si fueran picos emocionales, que quiero aprenderlo todo. ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? ¿En qué biblioteca está? Sino que está dentro de nosotros. Que empezamos a volvernos más firmes, más humildes, más amables, sin tener una superioridad espiritual, que no es una presión, es presencia, que es coherencia, que es convertir esa frecuencia que puede inspirar a otros también a recordarse, a notar algo diferente dentro de nosotros, que el mundo allá afuera puede continuar siendo el más caótico, pero que nosotros ya no somos caos, que el mundo afuera puede ser muy ruidoso, pero que nosotros aprendemos a estar en silencio interior, que el mundo afuera puede estar sumergido en el miedo, pero que nosotros sabemos que estamos siendo guiados. De esa manera es como llegamos a la nueva tierra, a ese grado cero, a ese nuevo giro de la rueda zodiacal. Y no estamos entrando como con anuncios espectaculares, ¿no? No traemos letreros, sino simplemente vivimos una realidad consciente, que logramos regular nuestros sistemas nerviosos, que nuestros corazones están más abiertos, que somos creadores conscientes, no atrasados, que no estamos llegando tarde a nada, sino que estamos llegando exactamente en la hora correcta. Y para concluir esta invitación, es importante decretar, pero en conciencia, sino que el decreto es cómo nos ajustamos y nos alineamos a la palabra que sale de nuestra boca y la alineamos con nuestro corazón, ¿no? Que me permito soltar lo que ya no sirve, comprender y entender que mi corazón me guía, que la presencia me sostiene mucho más allá de mis esfuerzos, que mi coherencia sea un pilar de luz y de paz constante para la tierra. Yo los invito ahora a que llevemos las manos a nuestro corazón, a que tomemos una respiración suave, profunda, y vamos a visualizar esos 3 estados de la conciencia. La densidad menor, que la vamos a observar sin ningún tipo de rechazo, que es esa parte que teme, que trata de controlar, que trata de hacernos sentir seguros, protegidos. Y al observarlo simplemente decimos: te veo, no te rechazo. Caminamos juntos, formas parte de mí. Reconocerla. Y tomamos nuevamente una respiración suave, profunda. Y ahora observamos el segundo nivel de la conciencia, esa conciencia metafísica, que es la parte que sabe que se puede elegir algo, que es ese estado interno que crea nuestra experiencia. Y le podemos decir: ahora recuerdo que yo puedo alinear mi energía, que está en mí esa capacidad de hacerlo. Y tomamos una respiración suave.
lo integramos y ahora observamos ese tercer nivel de conciencia, la conciencia superior, que no es nada que requiera un esfuerzo, solo es sentir una luz expandiéndose en tu pecho, donde comprendes que no estás separado, ¿sí? Que no estás separado. Permaneces ahí, que formas parte del todo, de la vida, de la unidad. Te observa cómo esos tres niveles de conciencia se alinean. No vamos a eliminar a ninguno de los tres. Lo que hacemos es que los integramos. Anclamos esos tres niveles de conciencia dentro de nuestro sistema nervioso. Y vamos a decretar. Elijo integrar, no rechazar. Mi corazón guía mi evolución. No necesito forzar mi expansión. Mi coherencia sostiene mi frecuencia. Soy una presencia estable en medio del cambio. Mi paz contribuye al campo colectivo. Estoy en el tiempo perfecto. Y así con las manos en el corazón tomamos una respiración nuevamente suave, profunda, integrando esta información hermosa que nos entrega los maestros el día de hoy. Y damos gracias a la Fuente Divina por recordarnos que evolucionar no es escapar del mundo, sino integrar. Damos gracias por la humildad, por la presencia, por la coherencia. Que lo que hemos activado hoy se encarne en nuestras nuevas relaciones, en todas nuestras decisiones, en nuestra manera de hablar, de entregar, de actuar. Que nuestra vida sea evidencia silenciosa de esa conciencia. Que ahí brillamos, que expandimos. Damos gracias a la Divina Fuente que todo lo es. Damos gracias a todos y cada uno de nuestros guías. Damos gracias a la Pachamama, a la Mamita Gaia, a nuestro yo superior, a nuestro yo soy, por permitirnos reconocer, recordar, activar dentro de nosotros el equilibrio, la coherencia, la frecuencia hacia el campo, hacia el todo. Y así de esta manera decretamos que así es, hecho está, decretado está. Gloria a la Divina Fuente por toda la eternidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Muy bien. Gracias infinitas por mantenernos en esta conexión divina. Ya que has llegado hasta aquí, hasta este momento, dentro de ti hay mucha información para lograr integrar, poder comprender. Hoy no solamente se ha aprendido un concepto nuevo, hoy hemos ordenado un mapa interior. Así que es importante recordar que no se trata de subir de nivel, se trata de hacer consciente el nivel en el que te encuentras y elegir vivirlo con presencia. Las tres conciencias no compiten entre sí. Ellas se abrazan, se integran, se refinan. Y bueno, si este episodio te aportó claridad, compártelo con alguien que esté atravesando su propio despertar. Suscríbete para seguir profundizando juntos en esta evolución consciente. Y importante que me dejes los comentarios en cuál de esos tres niveles de conciencia te reconoces el día de hoy.
Te leo, te acompaño y seguimos caminando con mucho amor. Gracias.